Bueno, esta es la clase número 5 entonces, y vamos a leer, vamos a continuar con la... hola, justo empezamos, justo, con la introducción de Eggleton sobre qué es la literatura para trabajar la infografía. Sí, así se hace. Ahí paso al grupo otra vez con mucha paciencia porque internet funciona como... ¿Lo tenés? El texto. Bueno, si se quieren juntar, yo te lo doy, ahí está. Orne la lleva un ratito más tarde y Giselle y Mari lo ven en la grabación. Bien, ¿qué es la literatura? Ahí está, acérquense. Tenemos una compañía nueva. Cristina. No sabía, no me dijeron nada todavía. Bueno, acá le grabamos a ella también entonces. Acá le grabamos a ella también entonces, la clase. Bueno. Esta guía nos puede servir para hacer la infografía, ¿cierto? Para guiarnos sobre lo más importante. La guía de las preguntas, sí. Claro. La estuvieron mirando. La guía de las preguntas dice: 1. La teoría literaria tiene un objeto de estudio. ¿Cuál es la particularidad del mismo? O sea, dentro de esta introducción hay nociones de cuáles son las particularidades de este objeto de estudio. ¿Qué primer aspecto es considerado para distinguir un texto literario de otro que no lo es y cómo lo refuta el Eggleton? ¿Qué segundo aspecto considera cuando habla de un enfoque totalmente diferente y explicar la frase de Jacobson? De la respuesta anterior, ¿qué importancia tiene el tratamiento del lenguaje entonces? Es una guía que va ordenando un poco cuáles son los puntos más importantes de la lectura de ese material. ¿Qué papel juega el contexto histórico, social, cultural para definir lo poético? ¿Cuáles son las críticas al formalismo ruso? Y explicar brevemente qué es la pragmática. Y la 7, aparece una posible respuesta para definir literatura que gira en torno a lo que se considera buena y mala literatura. ¿Qué conclusiones sacan ustedes? ¿Y qué pueden concluir del recorrido desde su propia lectura? Con esos puntos pueden hacer la infografía. Pero igualmente vamos a terminar de leer el material para sacar todas las dudas que tengan y para hacer otras anotaciones que ustedes consideren importantes. Sí, ahora mientras vamos leyendo las vamos comparando acá y las vamos corrigiendo. Bien, ya habíamos empezado con qué es la literatura y yo creo que no marqué hasta dónde habíamos llegado. Pero si quieren lo retomamos del párrafo que dice: quizá haga falta un enfoque totalmente diferente, que es el párrafo final. Bien, tomamos de ahí, o retomamos de ahí. Bueno, logré mandártelo al grupo. Logremos. No, es imposible porque, mira, recién logré
Que me abra el WhatsApp de a poco para poder pasar el texto. Bueno, retomamos de ahí. Quizás haga falta un enfoque totalmente diferente y quizás haya que definir la literatura no con base en su carácter novelístico o imaginario, sino en su empleo característico de la lengua. El primer acercamiento que este texto hace a la definición de literatura va de la mano de la literatura como obra de imaginación. ¿Se acuerdan? Que lo habíamos marcado y lo habíamos puesto. Entonces, si vamos a la pregunta, ¿qué es la literatura? Que está según este texto, que es lo que tiene anotado Gris acá, la primera respuesta que el texto da es que la literatura es todo aquello que es imaginario. Ahora, la refutación que hace es cómo podemos separar lo imaginario de lo real. De eso habíamos hablado en la clase virtual. ¿Lo recuerdan? Bueno, entonces va a una segunda posible manera de definir la literatura, porque la pregunta central del texto es ¿qué es la literatura? Y acá empieza esa segunda posible respuesta. ¿Quieren leer ustedes? Quizás haya que definir a la literatura no con base en su carácter novelístico o imaginario, sino en su empleo característico de la lengua. De acuerdo con esta teoría, la literatura consiste en una forma de escribir según palabras textuales del crítico ruso Roman Jacobson, en la cual se violenta organizadamente el lenguaje ordinario. Y ahí está la frase que es la que yo le pido a ustedes que expliquen en el punto, creo, número 3. Acá. ¿Qué segundo aspecto considera cuando habla de un enfoque totalmente diferente? Justamente este enfoque diferente va de la mano de observar la literatura como una forma particular de organizar el lenguaje. Entonces, primer enfoque para definir la literatura, todo aquello que es imaginario, lo refuta. Refutar quiere decir dar argumentos en contra de esa postura. Segunda manera de acercarse al objeto literario. La literatura es aquel discurso que hace o utiliza la lengua en un orden, con un orden predeterminado o de manera diferente al lenguaje ordinario o cotidiano del día a día. Y cita a Jacobson cuando dice: la literatura consiste en una forma de escribir en la cual se violenta organizadamente el lenguaje ordinario. ¿Qué es lo que ustedes tienen que tratar de explicar? Está en la clase que yo les pasé. ¿Quieren seguir las preguntas de acá? Ahí están. Bien, seguimos con la lectura. La literatura transforma e intensifica el lenguaje ordinario, se aleja sistemáticamente de la forma en que se habla en la vida diaria. Si en una parada de autobús alguien se acerca a mí y me murmura al oído: sois la Virgen impoluta del silencio, caigo inmediatamente en la cuenta de que me hallo presencia en lo literario. Lo comprendo porque la textura, ritmo y resonancia de las palabras exceden, por decirlo así, su significado abstraíble, o bien expresado en la terminología técnica de los lingüistas, porque no existe proporción entre el significante y el significado. Bueno, ¿se acuerdan que hablamos de significado y significante en la clase de introducción a los estudios del lenguaje? La imagen mental con la imagen sonora que daba como resultado un signo o un concepto. Bien, ¿qué pasa si yo vuelvo a cualquier situación cotidiana en la que ustedes van a un kiosco y el kiosquero les dice: bueno, a ver, la Virgen impoluta del silencio, ¿qué es lo que quiere comprar en este bello recinto? Bueno, no es la forma en que manejamos el lenguaje cotidiano. Entonces, esta alteración de la forma, de las palabras y de lo que dice y lo que quiere decir, vendría a ser lo que el texto considera como una segunda manera de observar la literatura. Aquella que usa el lenguaje con una forma diferente al uso ordinario. Por eso Jacobson dice: se violenta organizadamente el lenguaje ordinario. ¿Cómo explicarían eso ustedes
en relación a este ejemplo de sois la virgen impoluta del silencio? ¿Qué sería una organización violenta del lenguaje ordinario? Esto, hasta acá yo estuve marcando lo que está bien. Y como decís vos, que lo transforma. O sea, no sé si te referís a eso. Es como que se ordena. Lo transforma. Se organizadamente. Es como que le da su forma. Bien. Bueno, eso es lo que tienen ustedes lograr explicar en la infografía. ¿Qué vendría a significar? Se violenta organizadamente el lenguaje ordinario. Violenta no en el sentido de la violencia física, no es exacto. Violenta en el sentido de impacto a su exacto. Muy bien. La palabra naturalizar y desnaturalizar está bárbaro para esta violenta organización del lenguaje ordinario. Porque aparte hay organizadamente, hay un adverbio de modo. O sea, ¿cómo la literatura trabaja el lenguaje? Bueno, organizadamente, y está muy bien la palabra desnaturalizar. Yo lo estoy leyendo acá. Jacobson quiere decir que el lenguaje hay que sacarlo del lugar. Acá no entiendo la palabra. Sistematizado, del uso ordinario y común y organizado para darle otra forma, una forma literaria. Perfecto. Está bien, está perfecto. La diferencia, según Jacobson, sería que hay una forma poética, lo poético, y una forma ordinaria, lo cotidiano y el uso común. Ahora, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, Manuel Puig, en la década del 60, en la literatura argentina, introduce el lenguaje ordinario a la novela? ¿Qué pasa cuando Cortázar introduce el habla cotidiana en los personajes adentro de su novela? ¿Cómo queda esta definición de lo literario? Esto, que a principios del siglo XX se empieza a considerar o se empieza a tener en cuenta que la literatura tiene que ver con una forma particular del uso del lenguaje. Claro, ¿qué pasa cuando la vanguardia rompe con la regla de lo poético e introduce el habla cotidiana a la obra de arte? Y la obra de arte se conforma a través del lenguaje cotidiano. Hay que rebuscar ese significado. Exacto. Hay que darle una nueva vuelta. Exacto. Que es literatura, pero con el lenguaje que utilizamos. Exacto. Por lo tanto, podemos empezar a pensar que la literatura ya no es una forma diferente de organizar el lenguaje, sino que pasa a ser otra cosa. ¿Y qué es esa otra cosa? Y ahí vuelve a empezar el círculo de qué es la literatura y se redefine otra vez el significado. Por eso dijimos en la primera clase que el sentido o el significado de la literatura no es estable, porque cada época y cada contexto va a venir a romper y a imponer una regla diferente. La vanguardia va a hacer eso. La vanguardia, que justamente significa la ruptura absoluta, bien, la vanguardia es la parte del ejército que va adelante y rompe con el ejército que está enfrente, es la que va al choque. Bueno, la vanguardia, a partir del siglo XX, va a ir al choque de todas las reglas anteriores. Y cuando aparezca una regla nueva, aparece un nuevo movimiento de vanguardia, que va rompiendo la vanguardia anterior. Entonces, la noción de literatura en el siglo XX pasa a ser más inestable todavía, hasta el punto de que esta forma organizada de violentar el lenguaje ordinario entra dentro de la literatura del lenguaje ordinario para violentar el lenguaje poético, previo a la vanguardia del siglo XX. Entonces el concepto de literatura empieza a cambiar otra vez. Bien, ¿hasta acá se va entendiendo? ¿Seguras? Bien, seguimos. El lenguaje empleado atrae
Eso es lenguaje cotidiano. Bien, pero estamos hablando de principios del siglo XX, siglo XIX, formalismo ruso, donde, la palabra formalismo, ¿a qué les hará referencia? Ruso es porque justamente es el lugar, el origen del nacimiento del movimiento. Pero formalismo, será un movimiento que observa ¿qué en la literatura? Muy bien. La formación, la forma. No el contenido, sino la forma. A ver, ¿cómo se estructura el uso del lenguaje para que sea literario o no literario? El formalismo va a mirar la forma. Va a venir a decir que la forma es el sentido o lo que hace de un texto que sea literario o no. Bien, seguimos. De hecho, esta es la definición de lo literario que propusieron los formalistas rusos, entre cuyas filas figuraban, y son todos nombres raros. No importan los nombres. Roman Jakobson es el que nos interesa porque este es el lingüista del cual nosotros vamos a ver los viernes la teoría, las funciones del lenguaje. Fíjate que una de las preguntas es cómo se define lo literario. Así que la respuesta anterior, ¿qué importancia tiene el tratamiento del lenguaje? Entonces, y la forma, según el formalismo ruso, explica forma y contenido, explica la noción de lo literario. Ahí está. Ahí está. Vos pusiste que Roman Jakobson dice en la literatura se violencia. Bueno, esto es lo que después sigue allá del otro lado. Los formalistas rusos, un grupo de teóricos que surgieron en Rusia antes de la revolución bolchevique de 1917. Hicieron a un lado el análisis del contenido y se concentraron en la forma. Consideraban que el cambio de contexto histórico-social y lo poético, ahí está, perdón, pero es porque no entiendo la letra. Lo poético depende del punto donde se encuentra. Bueno, esto es lo que vamos a ampliar ahora. Bien, entonces vamos de la mano de... Si la literatura no es puramente imaginación, porque es muy difícil distinguir entre lo imaginario y lo real y decir específicamente qué es real y qué es imaginario, porque existe la novela histórica y son hechos reales, el ejemplo que habíamos dado, pasa a la segunda definición. Entonces lo literario está en la forma en que se utiliza el lenguaje. Y ahí nace el formalismo. Ahora estamos analizando justamente qué dice el formalismo. ¿Ahí vamos? Bien, esto es lo que vamos a ampliar. Los formalistas surgieron en Rusia en los años anteriores a la revolución bolchevique de 1917 y cosecharon laureles durante los años 20, hasta que Stalin les impuso silencio. Fue un grupo militante y polémico de críticos que rechazaron las cuasi místicas doctrinas simbolistas que anteriormente habían influido en la crítica literaria. El simbolismo, a ver si les trae a la palabra. El simbolismo, la teoría simbolista tiene que ver justamente con lo que nosotros vimos, lo que es un símbolo. Es una relación entre dos entes no natural sino convencional. Bueno, los simbolistas analizaban la literatura desde el punto de vista de los símbolos que la componían. Un análisis de la literatura según los signos. ¿Se acuerdan que el símbolo es un tipo de signo? Relación convencional entre el objeto y lo que representa. Bueno, la teoría simbolista analizaba la literatura según los signos, más o menos lo que hace la semiótica. Analizar un discurso según los signos que la componen. Entonces, por ejemplo, los poetas simbolistas representaban la realidad no a través de la palabra concreta, sino de símbolos. Ese símbolo quería decir algo. Por ejemplo, para darles un caso concreto de García Lorca, literatura española, el verde, el amarillo, simbolizaban, por ejemplo, lo maduro. Entonces, cada vez que utilizaba ese color en particular, no quería hablar del color, quería hablar de lo que ese color simbolizaba dentro de la literatura. Eso es simbolismo. Hay un movimiento de escritores simbolistas que representaban la realidad en la literatura a través del uso de símbolos, no de palabras concretas o de relaciones concretas. Bien, y hay una teoría simbolista que analiza la literatura desde esos símbolos. Bien, seguimos. Rechazaron las cuasi místicas doctrinas simbolistas que anteriormente habían influido en la crítica literaria y con espíritu
La crítica debería separar arte y misterio y ocuparse de la forma en que los textos literarios realmente funcionan. Bien, esa es la postura del formalismo ruso en relación a por qué no la teoría simbolista anterior. En sí, viene una teoría a correr la teoría anterior. La teoría anterior era del simbolismo. Dicen, no, hay que correrse de esta relación arte-misterio, o sea, el arte y lo que simboliza, y observar específicamente la forma que es concreta. Eso es lo que dice el formalismo. Entonces, va a mirar una forma real, concreta y tangible. Se puede leer, se puede ver, se puede analizar estructuralmente. Cuando ustedes tienen clase de lengua, analizan la forma. ¿Cómo está constituida la oración? ¿En qué forma están ordenadas las palabras? Eso hacen. ¿Análisis de una estructura o análisis de una forma? Bien, ¿hasta acá alguna duda? Bien, seguimos. La literatura no era una pseudo-religión, psicología o sociología, sino una organización especial del lenguaje. Tenía leyes propias específicas, estructuras y recursos, que debían estudiarse en sí mismos en vez de ser reducidos a algo diferente. La obra literaria no era ni vehículo ideológico ni reflejo de la realidad social, ni encarnación de alguna verdad trascendental. Era un hecho material cuyo funcionamiento puede analizarse como se examina de una máquina. Esto es exactamente a lo que yo me refiero con ampliar. El formalismo observa la literatura como una máquina que se compone a través de diferentes elementos. Esos elementos funcionan como la máquina de un reloj. Exactamente. Si se rompe un engranaje, si hay una palabra mal puesta, si hay una palabra que no tiene una cohesión, una coherencia con las que siguen, la forma, ahí aparece como una ruptura en la forma y eso no corresponde a lo que sería correcto o literario. Es lo mismo que hace el estructuralismo de Saussure cuando analiza el lenguaje. Ahí, exacto. Lo que vos tenés acá es que ampliar según cómo ve el formalismo en la literatura. Que está en ese párrafo que acaba de leer. Como una máquina. Ahí está. Miren que acá dice, la obra literaria no era vehículo ideológico. ¿Qué pasa en el siglo XIX con el matadero? Justamente el matadero es la parte exacto. Es un vehículo ideológico del contexto histórico particular. Justamente. Ni reflejo de la realidad social, ni encarnación de alguna verdad trascendental. Justamente en la historia de la literatura argentina del siglo XIX, la literatura es todo eso. Y el matadero es considerado literatura. Sí. Así que acá tenemos dos consideraciones diferentes. Bien, seguimos. La obra literaria estaba hecha de palabras, no de objetos o de sentimientos, y era un error considerarla como expresión del criterio de un autor. Bien, pero ¿qué pasa con las palabras? Hola, ¿qué tal? Adelante. Un poco tarde, pero bien. Espérame. A ver.